Un saludo muy afectuoso en el amor de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Continuando con la guía para conocer a Jesucristo como el único Dios, vamos a continuar hoy con el capítulo 3. Y le he denominado al capítulo 3 con el siguiente título: Si Dios es el Espíritu y el Espíritu es la palabra, entonces Dios es la palabra. Subtítulo: Dios es Espíritu. San Juan 4:24. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien, entonces aquí nos afirma la palabra del Señor de que Dios es Espíritu, ¿cierto? Que Dios es Espíritu. Y los que le adoran, dice, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. En el Evangelio según San Juan capítulo 14:6 dice la palabra del Señor: Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, miren lo que afirma el Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad. Entonces, cuando dice que lo adoremos en espíritu y en verdad, o sea, lo adoramos en espíritu, ¿cierto? Que es la palabra, y en verdad, que es Jesucristo, la palabra misma, gloria a Dios. Tomamos otro subtítulo que dice: el espíritu es la palabra. Ese es el tema que habíamos mirado en el capítulo 2, pero aquí lo vamos a resumir con el versículo de Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, al hablar de yelmo, ¿cierto? Es la protección, es la salvación, ¿cierto? Es Jesucristo, es el Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el Espíritu? La palabra de Dios. Por tanto, el Espíritu es la palabra. Gloria al Señor. Otro subtítulo que lo vamos a tomar en la palabra de Dios dice: las palabras de Dios son espíritu. San Juan, capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, aquí comprendemos de que cada palabra, ¿cierto? Cada palabra del Señor Jesucristo contemplada en las Sagradas Escrituras, sí, hacen parte del Espíritu. Va formando el Espíritu de Jesucristo en cada una de nuestras mentes, de nuestros corazones, ¿cierto? Espíritu, por ejemplo, espíritu de médico, espíritu de abogado. ¿Cómo se lo adquiere? Estudiando la profesión como tal. Entonces, nuestra profesión es ¿qué? Es ser constituidos, es ser formados como hijos de Dios a través de la obediencia a la palabra del Señor. Entonces dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria al Señor. Ahora, vamos a retomar y vamos a tomar un subtítulo como Dios es la palabra, que es el tema, ¿cierto? Dios es la palabra. Entonces dice: el verbo hecho carne. En la versión Casiodoro Reina Valera, en la versión de traducción Casiodoro Reina Valera, la palabra de Dios dice, San Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, coloqué entre paréntesis palabra, el verbo, palabra. En la versión Dios habla hoy, allí dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra era con Dios y era Dios. Entonces, verbo es sinónimo de palabra. Entonces dice: el verbo, la palabra, era Dios. Y aquí en San Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor: y aquel verbo, o sea, la palabra, ¿cierto?, fue hecho carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la versión Dios habla hoy, allí en esta versión de las Sagradas Escrituras, San Juan 1:14 dice, y aquel que es la palabra se hizo carne. Y aquel que es la palabra se hizo carne, ¿cierto? Y en San Juan 1:1, ¿qué nos decía? En el principio era el verbo, o sea, el verbo, la palabra, estaba con Dios y era Dios, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si el Espíritu Santo, el Espíritu es la palabra, ¿cierto? Y Dios es Espíritu, entonces concluimos y nos enseña la palabra y debemos entender que Jesucristo es Dios y es la palabra. Y es hermoso, en el libro de la Revelación, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cómo escuchamos la voz? Todos los que creemos en Dios, o sea, obviamente que la voz la escuchamos por medio de la palabra. Como dice, ¿cierto? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura o la escuchamos, estamos escuchando o leyendo ¿qué? La voz, la palabra de Dios. Entonces, cuando dice, he aquí, si alguno oye mi voz, quiere decir la voz, la palabra, ¿cierto? Y dice, y abre la puerta, que es el corazón, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. De tal manera que cuando nosotros recibimos la palabra, ¿cierto? ¿A quién le damos entrada en nuestro corazón? A Dios, ¿cierto? Al Señor Jesucristo, la palabra le damos entrada. Por eso es que también en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 dice, le pregunta al lector de la palabra, ¿o ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire lo que le está preguntando al lector de la palabra, al que escucha la palabra, le dice, ¿o ignoráis? Le dice, que sois templo. Entonces mire que nos está diciendo que no ignoremos que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, de tal manera que cuando la palabra de Dios, ¿cierto?, comienza a vivir, comienza a morar en nuestro corazón, en nuestras almas, y vivimos, ¿cierto?, conforme a los mandamientos, conforme a la palabra de Dios, entonces Dios hace morada en nosotros. Es similar, ¿no? Yo siempre coloco ejemplos para entender. Supongamos que, bueno, yo gracias a mi Dios tengo a mi padre vivo todavía, no a mi papá, a mi mamá. Bueno, mi padre. Entonces, pero cuando uno es huérfano, ¿cierto? Uno es huérfano, el papá ha muerto y están pues ellos, pero queda en el corazón el recuerdo. Entonces uno dice, mi papá me enseñó a trabajar. Mi papá me enseñó a ser honrado. Mi papá me enseñó a que con el sudor de la frente, con el trabajo se gana uno las cosas, como también la palabra lo dice. A Adán se lo dijo el Señor, con el sudor de tu frente ganarás tu pan de cada día, ¿cierto? Es así. Entonces, aunque el Padre no esté presente en carne, en cuerpo, pero en espíritu, en palabra, en virtudes, en enseñanza, en ejemplo, esa herencia de esas virtudes, de ese ejemplo que nos dejan nuestros padres, ¿cierto? Siguen viviendo en nuestras vidas y hacen parte. Y uno dice, mi papá me enseñaba, mi papá me decía, ¿cierto? Está morando ese padre, aunque ya no esté físicamente, el verbo, la palabra, la enseñanza, el ejemplo está allí, el consejo está allí vigente, gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Jesucristo es Dios la palabra. Aleluya.